Antes de continuar con nuestros próximos invitados, los invito a dejar sus comentarios en redes sociales con el hashtag CEO Meeting 2021 y a dejarnos sus preguntas en el chat de esta sala. Bueno, en el año 2019, el Club de Innovación, como ya les comentaba, aceptó el reto de sensibilizar e informar a la comunidad vinculada a la innovación y la energía respecto a la importancia que posee el hidrógeno verde y las industrias cero emisiones, junto con su positivo impacto al planeta y la economía. Hoy continuamos con esta importante labor y durante esta segunda jornada del CEO Meeting 2021 tendremos un bloque de conferencias y charlas para dar a conocer los avances y seguir creando conciencia sobre esta materia. El primero de los invitados a quien invito a pasar a este escenario virtual es Patrick Mayo, quien posee 20 años de experiencia en el campo de la energía sostenible y la movilidad y en la actualidad es gerente general de Inicio, entidad auspiciadora del CEO Meeting 2021. Patrick presentará respecto a cuál es el mejor momento para invertir en materia de hidrógeno verde. Bienvenido, Patrick, gracias por acompañarnos en la segunda jornada del CEO Meeting 2021. Buenos días y gracias, Camila, por la introducción. No sé si me escuchan perfectamente. Fenomenal. Bueno, primero quisiera darles las gracias a mi amigo Eduardo Vitrán por la oportunidad y la invitación a compartir con ustedes nuestra visión del sector y felicitarlos por el tremendo trabajo que está realizando el Club de Innovación. La charla del señor ministro ha sido extremadamente interesante para mí. Como escuchan, no soy chileno, soy francés. He venido trabajando en el tema del hidrógeno desde el 2001 y desde 2016-17 he visto con mucho interés y mucho optimismo la aceleración del desarrollo del hidrógeno en Chile. Yo estoy basado en la actualidad en Buenos Aires, del otro lado de los Andes, y les puedo decir que aquí están mirando lo que ustedes están haciendo con mucho apetito y también con mucho respeto. Así que nada, para introducir un poco la sesión, cuando me hicieron la invitación de participar en este evento, me dije, hay tantas charlas hoy día sobre el tema de hidrógeno. Pienso que la gente hoy día tiene muchos canales para aprender del tema. Tenemos un grupo de líderes, lo que quieran saber es, so what, ¿cuándo invierto? Y como bien indicó el señor ministro, hay muchas buenas razones para entrar en el negocio del hidrógeno para los new entrants, los nuevos jugadores que todavía no están. Pero también, como vamos a ver, hay algunas razones que invitan a una forma de prudencia, una prudencia activa, no pasiva, porque también hay muchísimos anuncios hoy día que van a tardar un tiempito en realizarse y vamos a tratar de entender el porqué de eso. Entonces, tratar de concluir atendiendo a la pregunta si es mejor invertir hoy o esperar. Unas quizás láminas de introducción sobre nuestra firma. Ay, perdón, hice algo mal. Ahí estamos. Entonces, Inicio es una firma de asesoría estratégica que montamos en 2006 y es uno de los pocos centros de competencia en Latinoamérica y en Europa casi enteramente dedicados al tema de hidrógeno. Hoy día brindamos apoyo a líderes en el sector privado y público en todo lo que tiene que ver con reflexiones estratégicas, con decisiones de inversión, con temas de políticas públicas y marcos regulatorios y el apoyo al desarrollo de proyectos, en particular en lo que es Chile. Entonces tenemos oficinas en Chile, en Europa, en Bruselas, París y Rotterdam, y en Bogotá, Buenos Aires, y también una representación en lo que es Beijing, China. Estamos en un
Lo que hacemos esencialmente es acompañar clientes en toda la cadena de valor, en temas que tienen que ver con tecnología, con economía, con modelos de negocios y casos de negocios, tratando de aterrizar modelos de negocios que puedan generar una rentabilidad a un riesgo aceptable, entendimiento de mercado, temas de políticas públicas y de aceptación social, y pasando de la parte upstream de lo que es la producción o de la fuente primaria de energía renovable o de los equipos en lo que es la producción y el upstream, tanto para empresas del sector oil and gas, utilities, pero también fabricantes y empresas en la parte upstream. En la parte intermedia de lo que tiene que ver con transporte, distribución y almacenamiento de hidrógeno, trabajamos para las empresas tradicionales del sector de gases industriales, para empresas innovadoras que traen un producto, una solución en este negocio. Después trabajamos para todas las empresas que usan o que piensan en usar celdas de combustible en aplicaciones que pueden ser de movilidad, que pueden ser de energéticas o en otros sectores de la industria. Asesoramos usuarios que son en general grandes industrias consumidoras y utilizadoras de energía, que hoy día tienen como prioridad de reducir emisiones y que miran al hidrógeno como una salida muy interesante. Finalmente, sector público y inversionistas y banca multilateral. Entonces, si quieren, empezamos por la pregunta del por qué hidrógeno. El señor ministro ya nos apuntó a varios mensajes, muy acertados. Y el punto de lanza es la descarbonización acelerada, ¿no? Como sabemos, la semana próxima nos vamos a reunir en Glasgow alrededor de la COP26. La climática nunca ha sido tan evidente. El consenso hoy día ya no se discute. Así que entonces la próxima pregunta y la pregunta clave al final es el cómo. Y en el cómo la electrificación es una de las soluciones definitivamente interesantes. Y quizás una de las primeras que hay que hacer con, evidentemente, el uso eficiente de energía. Pero como vemos aquí, la electrificación tiene sus límites y hay muchos sectores de la industria que son muy difíciles de descarbonizar con electrones. Sea aviación, sea la navegación fluvial o marítima, la producción de vidrios, la producción de aceros, sector agropecuario, sectores químicos, la producción de papel, la producción de alimentos, son industrias que al margen se pueden electrificar, pero que en la mayoría de los casos la solución de reducción de emisiones pasa por soluciones a través de moléculas y no de electrones. Y eso es el punto de partida y la justificación de por qué el hidrógeno. Para mí es el punto central. El señor ministro compartió una lámina bastante parecida a esa, así que no me voy a extender. El mensaje los megavatios, este tiempo duró 5 a 7 años, hasta empezar a hablar de decenas de megawatts. Y no hace mucho tiempo nosotros trabajamos en lo que era el mayor proyecto de electrólisis con base renovable en Holanda y tenía 20 megas y era el mayor proyecto en desarrollo en Europa. Y eso eran 4 años atrás. A partir del 2018 empezamos a hablar de proyectos en centenas de megawatts y este año fue realmente el año en que cambiamos paradigma. Y no fue un proyecto, no fueron 2 proyectos, hoy día hay unos 30 proyectos en diferentes fases de desarrollo de escala de gigawatts. Y eso es realmente el cambio de paradigma. Tratando de continuar en el porqué,
muchos de estos mensajes no son nuevos para quien trabaja en esta industria, pero definitivamente, como vimos anteriormente, descarbonizar industrias complejas de electrificar o de descarbonizar es una de las posibilidades, y la coyuntura global, como hablábamos anteriormente, a nivel de transición energética, definitivamente genera un momentum a nivel global. El segundo aspecto importante es el aspecto que deriva de la noción de ecosistema integrado o de acoplamiento sectorial. Lo que vemos es que el hidrógeno permite acoplar sectores de la economía que anteriormente no necesariamente estaban acoplados. Estamos hablando de sectores de transporte, de energía, de industria, sector eléctrico, sector de gas. Y el hidrógeno es un poco un vector común que permite realmente integrar estos sectores y buscar optimización energética a nivel de sistemas y no a nivel de proyectos. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta en lo que vamos a desarrollar en Chile y a nivel de liderazgo del Ministerio de Energía, de realmente pensar en integrar y que permitan la optimización, el uso, por ejemplo, de flujos de calor para alimentar celdas de alta temperatura en procesos industriales, puede realmente permitir no solamente utilizar hidrógeno, sino también utilizar flujos de calor y poder integrar a nivel sistémico y acoplar estos sectores de la industria. El tema económico muy central, el señor ministro también lo habló, hay dos observaciones ahí que se suman, y esto es la buena noticia, no es uno ni el otro, son la suma de los dos, que hacen que el hidrógeno se está haciendo una realidad. Primero, la observación de que los precios de producción renovable en Chile y a nivel mundial no han parado de bajar y están a un nivel muy competitivo, y hoy día vemos que con el precio del gas, producir hidrógeno verde puede llegar a ser más barato que producir hidrógeno azul, y el decrecimiento de los costos de inversión de las tecnologías, que también se está empezando a acelerar, y vemos curvas de decrecimiento de costos de inversión muy interesantes. Hablamos mucho de los costos, pero los utilizadores son un punto en una cadena de valor, claramente un punto esencial en lo que tiene que ver con la producción de hidrógeno verde, pero no es el sol. Vemos también un decrecimiento de costo de celdas de combustible, vemos soluciones de de alta presión y otros tipos de soluciones tecnológicas cuyos costos están empezando también a reducirse, costos de transporte que también están empezando a iniciar su curva de reducción de precio. Entonces, es la acumulación de la reducción de costos de producción upstream y de los equipos que hace que todo eso junto genera una atractividad cada día más interesante a nivel económico. El tema de mercados, y vamos a regresar a hablar de mercados más adelante, es esencial, ¿no? La oferta de, aquí hablamos de vehículos, pero podríamos hablar de aplicaciones del hidrógeno, se está disparando. Hay cada día más tipos de aplicaciones de vehículos. Hoy día todos los camionistas, todas las compañías que producen soluciones de transporte pesado tienen el hidrógeno en su agenda. Entonces, estamos viendo y vamos a ver una multiplicación de vehículos. Hoy día, por ejemplo, en el sector minero, el hidrógeno carece todavía de una multitud de posibilidades de vehículos de transporte pesado, pero van a llegar al mercado, eso seguro, y a nivel de transporte que no sea transporte carretero, hablamos, y el ministro hablando, por ejemplo, está trabajando muy activamente el tema del tren a hidrógeno. Sabemos que también los transportes marítimos y fluviales, las embarcaciones están
empezando también un camino de integración del hidrógeno. Así que a nivel de mercados downstream, sin hablar obviamente de todos los usos químicos y de todos los usos industriales, vemos una multiplicación de usos que genera una oportunidad de mercado. Y evidentemente detrás de eso la posibilidad para los gobiernos de incentivar el crecimiento de empleos verdes, empleos calificados de alto valor agregado y sostenibles en el tiempo. Bueno, el tema, hablábamos anteriormente de mercados, desplazar el hidrógeno gris o integrar el hidrógeno verde en industrias que hoy día no necesariamente son consumidoras, en el contexto de reducir emisiones, hace que estamos viendo la posibilidad de que el hidrógeno sea el futuro commodity global. Hay que ser honesto, todavía no estamos ahí. No hay que especular, pero el camino está empezando. Y vamos a ver el porqué y vamos a tratar de entender el camino. Esta es un poco nuestra visión del sector, entonces una visión muy integrada entre en la parte izquierda el upstream, la producción renovable, solar, eólica, a partir de hidroeléctricas o diferentes tipos de posibilidades, inyección en electrolizadores, almacenamiento, eventualmente en paralelo la producción de hidrógeno azul a partir de fuentes fósiles con captación de CO2, la inyección en infraestructuras de gas. Hay un punto importante porque muchas veces tenemos la pregunta, pero ¿por qué producir hidrógeno e inyectarlos en tuberías y no poner el electrolizador al punto de uso y transportar electricidad? Bueno, la realidad es que transportar electricidad cuesta entre 10 y 15 veces más por kilómetro que transportar gas. Esta es la realidad. Así que es más fácil y más económico transportar gas que electricidad. Entonces, en la parte derecha, integrar estas redes de gases en usos industriales, en usos domésticos, pero también en esquemas de exportación, utilizarlos para usos en movilidad y, por otro lado, lo que habló también el señor ministro, el síntesis de gas para la producción de combustibles sintéticos, por ejemplo, para aeronaves. Este esquema es algo que se viene construyendo de forma muy activa. Hablemos de la situación en Chile y en Latinoamérica en general. Entonces, con el apoyo de New Energy, hemos lanzado al inicio de este año el primer Latin American and Caribbean Hydrogen Index para lo que es Latinoamérica y el Caribe. Hicimos una encuesta en 23 países bajo 5 parámetros o 5 tipos de indicadores que tenían que ver con políticas públicas a nivel de incentivos, de regulaciones, etcétera, a nivel de estructuración de ecosistema, para ver un poco cómo se está encadenando el ecosistema a nivel nacional, a nivel de proyectos de carácter industrial, no estamos hablando de proyectos puramente de innovación, realmente proyectos industriales, y tratar de identificar y cuantificar estos proyectos, la adopción del hidrógeno en el sector de la movilidad en particular, y acuerdos de carácter internacional entre países o de carácter más comercial a nivel de exportación de hidrógeno. Entonces se hizo una medición bajo estos indicadores después de una muy amplia encuesta y el resultado principal es que Chile resulta como el país más avanzado agregando todas estas dimensiones frente a lo que sería Costa Rica y Brasil. Lo que vemos es que Chile a nivel de políticas públicas y de compromiso político, y la demostración la hizo el señor ministro hace unos minutos atrás, es evidente y probablemente es algo que hay que distinguir a nivel regional. De la misma forma, la estructuración del ecosistema está bastante avanzada y proyectos de hidrógeno a nivel de números y de tamaños, Chile está muy bien posicionado en la región.
Del contrario, hay que notar que la adopción, y eso es para toda la región, ¿no?, del hidrógeno en el sector de movilidad es muy, muy baja. Y Chile no es excepción. Y finalmente, a nivel de acuerdos internacionales, y ahí también el señor ministro lo explicó mucho mejor que yo, Chile está bien avanzado. Cabe destacar que estas puntuaciones van de 1 a 100. Y mismo si Chile está muy bien puntuado, está en 48 de 100. Así que el potencial de desarrollo está todavía por delante. Ventajas, bueno, aquí hay un poquito de repetición, ¿no? Nada nuevo. En lo que Chile, el potencial renovable es enorme. Como lo vimos anteriormente, los costos de producción potencialmente muy atractivos y, sin duda, un apoyo del gobierno que está evidenciándose. A nivel de lo que es Chile en la región y a nivel más global, ahí podemos hablar de los números, si es que Chile está primero, si es que Chile está en los 3 primeros o en los 5 primeros. Al final, lo importante es que Chile está dentro del grupo de países que pueden llegar a producir el hidrógeno a un precio muy competitivo. Pero ese es un punto de partida, no es un punto de llegada. Ese es un punto que permite decir nosotros vamos a poder existir. Ahora bien, el hidrógeno y el costo nivelado del hidrógeno verde es un punto de partida, ¿no? Hoy día, como vamos a ver más adelante, no estamos en un mercado líquido, en el sentido económico del término. Estamos en un mercado donde hay que tener un cliente. Y eso muchas veces los desarrolladores no tienen esto tan claro. El hidrógeno hoy está compitiendo con gas y electricidad. El mercado del gas y el mercado eléctrico son mercados que están instalados, que están regulados, que están perfectamente conocidos. El mercado del hidrógeno es un mercado incipiente, todavía carece de regulación, carece de certificación, y la comercialización de la molécula va, a lo menos para los 5 a 10 próximos años, pasar por acuerdos bilaterales de carácter comercial. ¿Okay? Antes que se convierta en commodity, va a pasar por mercados específicos que tienen su dinámica regulatoria y su dinámica, digamos, de volúmenes y de especificidades que hay que asegurar. Asegurar la demanda es el punto de partida. Y yo les diría, inclusivo, que es más importante que el precio de producción de hidrógeno. ¿Y por qué? Porque si uno está apuntando a un mercado retail, no un mercado wholesale, el spread de precio puede ir de 2 a 15. Es decir, que hay compradores que están totalmente dispuestos a comprar hidrógeno verde a $15 del kilo. Así que, ¿por qué venderlo a 1,5 si se puede vender a 15? Y hay otros que evidentemente a 2 no lo van a comprar porque estamos desplazando otra solución, otra tecnología, otra molécula. Y ahí evidentemente hay que hacer este trabajo upstream de identificación de mercado y de aseguramiento de la demanda. Porque producir hidrógeno verde en Chile es una parte de la ecuación, pero o el mercado local está bien identificado localmente o el mercado de exportación es lo que hay que trabajar primero. Tratemos de entender la dinámica de construcción del futuro a nivel del hidrógeno, a nivel de mercados. Regresando al comentario anterior, hoy día no hay un índice de precio de hidrógeno. En el mundo de petrolero hay índices de precio. El WTI, cuando uno signa un contrato de compra-venta de un commodity de oil, se refiere al WTI como un índice y compara su precio con el índice WTI hacia arriba o hacia abajo. En el mundo del hidrógeno, este índice no existe. Entonces, ¿a dónde estamos y cómo vamos a caminar? Hoy día estamos esencialmente a este punto, es decir,
lo que es azul aquí, la lectura, azul oscuro, es lo que tiene que ver con los modos de contratación o los modos de compra-venta, ¿no? Y lo que es gris tiene más que ver con temas de infraestructura. Entonces, hoy día estamos, por un lado, tratando de construir demanda a nivel industrial, a nivel regional, local. Estamos empezando a ver la emergencia de infraestructuras de físicas de hidrógeno entre sitios de producción y de importación. Estamos viendo un acceso a estas infraestructuras. Esto todo se viene construyendo y estamos empezando a hacer estos famosos HPAs, que hoy día hay muchos en discusión y pocos firmados. Y poquito a poquito vamos a ir a un sistema de trading de commodity más tradicional, con sistemas over the counter, hasta llegar a un mercado perfectamente líquido, a donde no hay mucha diferencia entre contratos físicos y contratos en papel, a donde hay ya índices definidos y el producto vendido se refiere a estos índices. Pero si esto va a tomar 10 años, 15 años, 20 años, uno no sabe. Lo que sí es que va a tomar un cierto tiempo. Entonces, frente a esta realidad, ¿mejor invertir hoy o esperar? Veamos primero un grupo de ventajas de First Mover Advantage. Si estamos invirtiendo hoy, ¿por qué lo hacemos? Bueno, primero, acceso a sitios de producción. Vemos hoy día en Chile y en toda la región latinoamericana, los sitios de producción óptimos están siendo cazados, en el sentido que realmente hoy día se puede todavía llegar a los mejores sitios de producción a precios negociables. Los mejores sitios de producción, poquito a poquito, van a desaparecer. Así que esto constituye realmente un first mover advantage. Vemos también, y el señor ministro lo explicó, que tenemos condiciones interesantes a nivel de incentivos, a nivel de subsidios, a nivel de apoyo gubernamental, y ahí evidentemente los primeros proyectos que van a llegar van a tener unos ciertos privilegios que con el tiempo van a tender a desaparecer. La captación de talento humano y la captación y la contratación de acuerdos tecnológicos es hoy, sin duda, y hoy y en los 2, 3 a 5 años que vienen. La formulación de políticas públicas, de marcos normativas y las soluciones financieras se hace siempre sentándose alrededor de la mesa entre privados, entre sector de gobiernos, entre reguladores y bancos. Y si uno no está sentado en esas mesas, probablemente se queda fuera de las discusiones, así que hay que estar en la mesa. Observamos también un cierto nivel de flexibilidad positiva para facilitar el desarrollo de proyectos. Vimos y en muchos países del mundo que la permisología se ha acelerado respecto a otros tiempos, a otros momentos, y que los tiempos tienen a achicarse por razones políticas, y eso hay que aprovecharlo porque en el ciclo de desarrollo del proyecto son temas interesantes. El cambio climático, como vimos, y la presión ambiental es hoy y ya. El willingness to pay, la predisposición a pagar un suplemento de precio premium, hoy día existe y es quizás más elevado y con el tiempo va a tender a reducirse. Vimos el liderazgo político en Chile, la posibilidad de realmente participar en un hub a nivel regional y de imponerse como un líder tecnológico en la región. Y, como también decía el ministro, vemos una multiplicación de fondos de inversión y de soluciones de financiamiento que hoy día están muy interesadas en financiar proyectos de calidad. Pero también hay ventajas potenciales en esperar.
evidentemente, la tecnología y los activos en general del ecosistema tienden a ser relativamente costosos a nivel adquisición. El riesgo tecnológico y la liquidez del mercado no están todavía muy presentes. Mercados de acceso a capitales, cuanto más estos fondos, cuanto más los mercados de capitales integran el hidrógeno, menos el costo de capital va a ser alto y más opciones hay para financiar sus proyectos, evidentemente. Y algo muy importante es el acceso a soluciones de transporte de larga distancia. Hoy día hay proyectos en desarrollo que parten del supuesto que existe una solución de transporte de larga distancia, mientras que la realidad de los buques que hoy día pueden cruzar el Atlántico con amonia, posiblemente, con metanol posiblemente, con hidrógeno, muy poco. Y un cierto nivel de incertidumbre a nivel de regulaciones. Ahí hay un incentivo inesperado, porque el marco regulatorio, el marco de certificación de hidrógeno y de hidrógeno verde en particular, estará más claro en el futuro que lo está hoy. Conclusión, simplemente retomando algunos mensajes claves, para mí es evidentemente un buen momento para invertir, pero hay que hacerlo de forma inteligente. Hay que participar de estos mercados internacionales tal como están y no como uno piensa que van a estar en 2030. Hay que aceptar un nivel de incertidumbre y poder adoptar estrategias de riesgo a nivel de certificación, capacidades de transporte, entonces tener realmente opciones de manejo de riesgo, participar en la estructuración del mercado, en el desarrollo del ecosistema, pero siempre teniendo opciones abiertas para reorientar posiblemente esas inversiones con un cierto nivel de flexibilidad. Ojo, el juego tecnológico sigue abierto y es muy posible que haya sorpresas y que haya nuevas tecnologías que generan la necesidad de una reorientación. Para los nuevos entrantes, y es mi mensaje final, vayamos con algo de caución. Hoy día hay muchos mensajes bastante especulativos, anuncios que tienden a disparar. Tratemos de ser humildes porque eso es una maratona, no es un sprint. Primero, particularmente para los nuevos entrantes, hay que aprender a caminar antes de pretender correr. Gracias. Muchas gracias, Patrick, por esas conclusiones. Me quedo con frases como que el hidrógeno nos permite acoplar sectores de la economía que anteriormente no necesariamente estaban acoplados, que el hidrógeno nos permite generar optimización en los sistemas, pero también incentivar empleos verdes con alto valor agregado y sostenibles en el tiempo, que tenemos que pensar que esto es una maratón y por lo tanto es una carrera a largo plazo, no de pique ni de rapidez. Patrick, muchas gracias por tu presentación, estuvo tremendamente interesante y ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas y respuestas para lo que tenemos 10 minutos. Ya hemos recibido varias preguntas y vamos a empezar hablando de exportación. ¿Cómo ves la posibilidad de que Chile pueda competir con Arabia Saudita y Australia en el mercado de exportación, dado los menores costos de capital de los competidores y la cercanía a los mercados importadores? Gracias por la pregunta. Es una pregunta del $1.000 millones, ¿no? Primero, del lado del comprador, siempre hay interés en diversificar sus fuentes. Así que no vamos a estar en una relación monolítica. Y aún más, como lo estamos diciendo, si lo que estamos comprando es muy estratégico para varios sectores de la economía. Del lado del comprador siempre va a tener un interés en tener relaciones con 3, 4, 10 proveedores. Así que no va a ser uno u otro, van a ser varias. Y particularmente, y sin tener un juzgamiento moral, pero el país del cual habla, sabemos que a nivel de estabilidad tiene también sus desafíos, ¿no? Entonces, yo pienso que sobre sus excelentes relaciones comerciales con muchos países en Europa, en Japón
y muchos otros países, y va a poder competir, sin duda va a poder competir. Claro que sí. Patrick, volvamos netamente a hablar de Chile y nos preguntan qué mercado local ve más provisorio para el hidrógeno verde y qué rol debe cumplir el Estado para incentivarlo. Mira, yo voy a responder, pero con mucha humildad, porque estoy del otro lado de los Andes, y me hubiese gustado que Hans Kulenkampf, nuestro country manager de inicio en Chile y también el presidente de la Asociación de Hidrógeno, esté conmigo hoy, porque él tiene mucha más información a nivel local. Lo que sí observo es que el sector minero, sin duda, tiene un doble interés en adoptar esta tecnología, un interés como comprador de renovable y inclusive en algunos casos comprador exclusivo de renovables a condiciones muy atractivas, así que puede beneficiarse de condiciones de compra upstream eléctricas muy interesantes que puede evidentemente valorizar en la producción de hidrógeno. Y por otro lado, como bien lo dijo el ministro, el consumo de diésel en actividades mineras es simplemente enorme. Ahora, esto es algo que va a tomar un tiempo de transición, pero tanto a nivel de reducción de consumo de combustibles fósiles y ambición de reducción de gases de efecto invernadero en la producción minera, ciertamente el hidrógeno va a ser una solución muy interesante. Ahora, dentro de esto, hay muchos otros usos, el proyecto IX, que probablemente algunos ponentes más adelante van a presentar, es otro tipo de uso y muy interesante. El uso en el sector logístico para montacargas en usos logísticos. Hoy día es un uso que a través de celdas de combustible y hidrógeno se puede, de hecho, desarrollar con condiciones económicas y comerciales muy atractivas y desde ya no hay que esperar. Y entiendo que uno de los ponentes, Carlos Busso, quizá va a hablar de eso después. Así que, nada, yo humildemente son mis respuestas y seguro más adelante los ponentes van a también hablar de aplicaciones de forma más precisa en Chile. Claro, Patrick, tenemos algunas otras preguntas. Bueno, varias de ellas son pensadas en Chile. Vamos a ver si podemos tratar de responder algunas o si no, las podemos pasar, no te sientas comprometido. Me están preguntando por la industria minera. ¿Cuáles crees que son las principales barreras para agregar valor en materia de hidrógeno verde? Las discusiones que tuvimos, bueno, el agregar valor es muy claro. Es atacar el costo marginal de reducción de emisiones con una oferta tecnológica que permite hacer lo que otras tecnologías no permiten hacer. Probablemente puede llegar a ser muy complicado transportar volúmenes y masas de carga con una solución a batería. Uno termina transportando batería en vez de transportar carga, así que ahí evidentemente puede haber un valor agregado muy alto. Y es solamente un poco repetir la respuesta anterior. No me voy a extender mucho más en eso porque entiendo que hay otros ponentes que lo van a hablar más en detalle. Perfecto. Tenemos otra pregunta para ir cerrando y me están preguntando, ¿qué cree usted que va a pasar con los países que basan actualmente su economía en la venta y la producción de petróleo? Así de simple. Sí. Si miramos estos países, tienen muchas buenas razones de embarcar en esta transición y vamos a pasar por fases. La primera fase es una fase de resistencia. La segunda fase es una fase de aceptación. Claro. Y la tercera fase es una fase de movilización e inversión. Y estamos entre la segunda y la tercera. Nosotros trabajamos en este momento en proyectos muy ambiciosos en Oman, en Abu Dhabi, en los Emiratos, en Saudi Arabia,
las condiciones de sol están muy presentes, la infraestructura oil and gas puede reorientarse para el beneficio de los proyectos de hidrógeno, el capital no falta, así que hay buenas condiciones ahí también para hacer la transición. Antes de cerrar, Camila, quisiera abordar un tema para disparar discusión, quizás que pueden retomar los próximos paneles. Tiendo a observar en Chile una visión integrada del desarrollo de proyectos de hidrógeno, de la parte upstream, la producción de renovable, la producción de hidrógeno a través de inversión en electrolizadores. Yo quisiera también invitar a los líderes inversionistas que están mirando este sector de una forma también desintegrada, en el sentido de que tener la posibilidad de invertir en un electrolizador o en electrolizadores en varios lugares del país y ponerlos a disposición de terceros en un modo token, sin tener que invertir en upstream, en la parte renovable, lo que llamamos mercados de donde uno puede a disposición electricidad a un precio óptimo a través de PPAs, permite optimizar la carga del electrolizador, reducir la inversión y tener un modelo de negocio que, a mi parecer, es algo que hay que explorar en Chile. Perfecto. Patrick, te agradezco este claro llamado, este potente llamado a los líderes para que se involucren en el hidrógeno verde. Me gustaría terminar con una última pregunta que nos llega desde el público y tiene que ver con electromovilidad. Nos están preguntando si existe algún timing respecto a la electromovilidad con hidrógeno verde. ¿Qué nos puede contar sobre esto? El timing depende realmente del segmento. Yo pienso que el transporte de carga está empezando y va a arrancar entre hoy y 2023, 2025 a lo más tardar. El transporte pasajero puede llegar a tomar más tiempo, porque la realidad de hoy es que con la evolución de tecnologías de baterías, y lo vemos muy bien en Europa, para usos urbanos y distancias medianamente largas, el vehículo eléctrico a batería soluciona el 80% de los usos. El 20% que queda son transportes de más larga distancia y usos intensivos. Ahí podría llegar a entrar el hidrógeno, pero mucho va a depender también de la evolución de las tecnologías. Contesta. Así que vemos que esta parte no se domina tanto y podría tener un impacto en el time to market. En otros tipos de movilidad, en el sector ferroviario, por ejemplo, vemos que la comercialización va a empezar después de 2025, a partir de 2025 y aún más en 2030. Hoy día lo que vemos son esencialmente primeros pilotos y es muy posible, de hecho, que haya un piloto de tren a hidrógeno en Latinoamérica en los 2-3 años que vienen. Y en el sector de aviación, ahí sí va a tomar mucho más tiempo, porque ahí estamos hablando de temas de transformación de ecosistema mucho más complejos, digamos. Claro que sí. Perfecto. Patrick, muchas gracias por tu presentación el día de hoy. Estuvo tremendamente interesante y yo me quedo con este llamado, con esta frase que tú dijiste, que estamos en un buen momento para invertir, pero tenemos que hacerlo de forma inteligente. Tenemos que ser estratégicos y apostar a futuro, a mediano plazo y no solamente pensar en el ahora. Muchas gracias, Patrick, por habernos acompañado en el CEO Meeting 2021 y también por el auspicio que H-Inicio nos entrega por el evento de hoy. Muchas gracias, Camila. Hasta luego. Hasta luego.